Saludos, Monte, Tomás. Pues una noticia fuerte que uno sabe que va a llegar, pero que impacta porque es una realidad del fútbol nacional de muchos años. Cuando él dice que todo empezó aquí en una foto que se ve a Armando Alonso abajo, ese partido es en Surinam, con Rodrigo Kenton, camino a Sudáfrica, ese fue su primer partido en selección nacional. Y a partir de ahí la historia de Keylor, o sea, ha sido algo... hay que decir que extraordinario. Yo creo que superando a cualquier otro que haya vestido el tema de selección nacional, no solo por lo que hizo en selección, sino paralelamente por lo que él representaba cada vez más. O sea, era portero de selección y era jugador nacional, de campeonato nacional. Era portero de selección y jugaba en Europa. Era portero de selección y jugaba en la Primera de España. Era portero de selección, portero del Real Madrid. Era portero de selección, portero del Paris Saint-Germain. Así que yo creo que no hay nadie con quien se le pueda comparar. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien? ¿Cómo vas? Una noticia que es un terremoto. Creo que no se esperaba así la salida de Keylor Navas de la selección porque en diciembre cumple 38 años. O sea que ya su cuestión etaria empezaba a generar ciertos indicadores de que el retiro podía venirse. La realidad es que todos pensábamos que el proceso rumbo al 2026 lo iba a atravesar y si no era de tan largo aliento, como mínimo la Copa América, de la cual él fue parte importante en el repechaje para meter a la selección en esa instancia. Bueno, le pone punto final a su carrera con la selección y más allá de las cuestiones numéricas que ya fueron circulando en las redes sociales, más allá de que debutó en el 2008 y estuvo 16 años defendiendo los colores del combinado patrio, me parece que el gran tema que nos provoca Keylor es que desbloqueó niveles. Fue como en los jueguitos, viste que vamos pasando de pantallas, bueno, Keylor arrancó en el Deportivo Saprissa, o mejor dicho, desde Pérez Celedón, y fue desbloqueando niveles, y Saprissa, y Europa, y el Real Madrid, y cuando parecía que eso era un imposible para futbolistas nacidos en Costa Rica, él terminó destrabando todos los niveles hasta llegar a la cúspide. Y de la mano con eso fue llevando también a la selección nacional, porque la metió en un quinto partido, fue pieza fundamental. Uno de los grandes hacedores de esa gesta heroica que quedó para siempre en las páginas doradas de nuestro fútbol. Fue uno de los grandes hacedores de que Costa Rica dé presente en Qatar 2022, cuando parecía que el equipo estaba quedando totalmente afuera de esa cita mundialista. Entonces hay grandes hitos de Keylor Navas con la selección que también generan esta identidad y esta presencia de elogios desde todos los lados que estamos viendo en redes sociales y conversando con nuestros colegas y con los aficionados, pero también la posibilidad de que se puede. Ese es el mensaje que él deja, el legado de que un chico de Pérez Celedón soñó, trabajó y propició un sueño enorme que logró hacerlo real. Llegó al Real Madrid, ganó 3 Champions. Por eso yo decía lo de desbloquear niveles y pasar pantallas. Los hizo todos, terminó el jueguito para él. Me dicen que se comunicó en las últimas horas con el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, don Osael Maroto, que ha tomado el teléfono y ha conversado también con Gustavo Alfaro. Hay una entrevista que hace semana y media le daba a Claudio Vivas, a Andrés Chávez y a Diego Bando, nuestro camarógrafo, donde Claudio Vivas dice abiertamente que ellos contaban con Keylor Navas. Lo que pudo cambiar, que me parece esto lo vamos a ratificar en las próximas semanas, es que el destino en el que podría ir Keylor Navas le podría dificultar los traslados a selección. Y digo un nombre muy puntual que es una posibilidad para él, que es el fútbol de Arabia Saudita. Si Keylor ficha por Arabia Saudita, el itinerario entre Arabia Saudita, la selección de Costa Rica, fecha FIFA, Copa América, eliminatoria mundialista, podría ser un poco más densa. Pero te pongo ahí un asterisco, porque vos metés en este compendio de dificultad logística y de itinerario, que es entendible, la Copa América, pero él todavía no está firmado en ningún lado y en la Copa América ya. Yo entiendo todo lo que me señalás a un proceso de largo aliento, claro, eliminatorias, incluso va a tener que ir a países muy menores en la fase inicial, en la Liga de Naciones, pero la Copa América es en Estados Unidos y es ya. Y seamos claros también, Tomás y Cristian, Keylor ya no se sentía lo cómodo que estuvo en la selección en procesos anteriores porque ya no estaban sus amigos. De hecho, él lo dijo. Él lo dijo en lo que fue su partido de despedida, sin saberlo, que fue el Costa Rica-Honduras, que transmitimos aquí en Tigo Sports. Recuerden que era Costa Rica-Honduras de forma oficial y luego venía un partido amistoso. Pero la última presentación oficial de Keylor fue contra Honduras y él dijo, bueno, extrañando un poco a mis amigos. Y es que realmente fueron muchos años de un grupo que tenía, hablando de sus amigos, a Saborío, a Oviedo, a Gamboa, a Bolaños, a Ruiz, a Celso,
que era además la base de la selección nacional. Y de un momento a otro ya no queda ninguno. Ya no queda ninguno. Se fueron todos, Ruiz se retiró, Celso anunció su retiro de la selección. Y Duarte ya no. Chao. Duarte ya no está y quedó solo. Yo creía que Keylor iba a llegar al Mundial. O sea, yo sí tenía la impresión de que Keylor se iba a retirar, incluso hasta del fútbol quizás, tapando el Mundial 2026, terminar con 4 mundiales, pero bueno, decidió ya dar un paso al costado. De esta gran historia, más de 15 años defendiendo la selección. Es más, aquí me dice nuestro productor Daniel Fait que esta fue la declaración de Keylor, la que estás haciendo mención, donde él habló específicamente sobre sus compañeros, sobre la ausencia de sus compañeros, de sus amigos, perdón, en la selección mayor de Costa Rica. Aquí lo tiene. Yo creo que siempre estar en la selección es importante. Si bien es cierto, bueno, extrañando a todos los compañeros que estaban en la selección antes, yo creo que en el ámbito personal es un cambio para uno también, estar con otras generaciones, ellos son jóvenes y creo que hay que aprender de todo, es bonito, pero bueno, al final lo más importante es que ganamos. Keylor, ¿cómo encaminar? Porque claramente vos sos de los líderes, ¿cómo encaminar a este grupo? Porque creo que necesitaban un resultado para decir, bueno, este grupo puede de verdad crear un proceso de acá en adelante. Sí, yo creo que es muy temprano para hablar de cosas a futuro. Yo creo que, como usted dijo, es un grupo muy joven que tiene capacidad, que necesita trabajar. Por eso era importante clasificar a la Copa América, porque en este tipo de torneos es donde los jugadores jóvenes pueden coger experiencia, pueden aprender a manejar mejor los partidos y yo creo que eso nos viene como anillo al dedo para poder mejorar como selección para la eliminatoria. Te agradezco, Keylor. Gracias. ¿Quiénes están por encima de Keylor en la historia de selección mayor? No hay. No hay. No, indiscutiblemente no hay. Ojo, selección, ¿verdad? Sí, porque si hablamos de carrera, pues yo creo que no hay nada más que decir. Pero en selección tampoco, porque hay que recordar que los grandes nombres del pasado, digamos los que no vimos y se dice que fueron extraordinarias figuras, Alejandro Morera Soto, Fello Mesa, etcétera, era una época donde la selección casi ni existía, o sea, era muy poco. Y donde toma forma más grande es a partir de los 80s, con Juegos Olímpicos, el 80 y el 84, y el Mundial de Italia 90. Digamos que a partir de ahí la historia se vuelve más robusta y no hay nadie que le llegue a Keylor. Son 3 mundiales y además lo que significó Keylor en selección nacional. O sea, la última eliminatoria, digamos, el Mundial por Keylor. Pudo ser 4. ¿Sí? Puede ser los 4 mundiales. Bueno, él mismo decidió omitir esa situación. Yo estaba pensando en la preponderancia que tuvo en el arco de la selección de Costa Rica, incluso reconocido por los rivales. Cuando los colegas y los pares te miran con admiración, con reconocimiento y entienden que enfrente tienen un portero de altos quilates y que es difícil de vulnerar, ese es un parámetro espectacular para entender la magnitud de Keylor. Y la otra cuestión es que fue parte importantísima de Brasil 2014, una instancia única para la selección del fútbol mayor, la selección mayor de fútbol de nuestro país, donde él además tiene un rol protagónico, es la pieza angular para sostener al equipo. Después hay una cuestión colectiva, el trabajo táctico, otros futbolistas que destacaron, por momentos eran los ofensivos, por momentos la parte defensiva, fueron alternando, pero Keylor siempre se mantuvo como ese estandarte y el que soportó y sostuvo esa selección. Y también hay que pegarle lo del 2022. Para mí eso es ineludible en la ecuación, porque obviamente después en el Mundial no fue muy mal y tal vez queda un poco empañado el recorrido, pero en el proceso Keylor fue un punto necesario e ineludible para conocer una Costa Rica que fue primero por la vía del repechaje y finalmente al Mundial. Entonces creo que hay que ponerlo en esa sintonía y hoy, cuando se retira la selección, nos permite hacer ese balance retrospectivo. Ayer hablamos lo de Vladimir como el tema temporal en el acto. Bueno, hoy se termina y ahí sí nos permite la perspectiva de mirar para atrás y decir, es el mejor. Hay 3 jugadores más junto a Keylor Navas en la historia de selección mayor. Brian Celso y Keylor Navas. Okay. Y Keylor Navas. De hecho, vieras que yo lamento mucho la manera en la que, inclusive tengo que decir que públicamente se abordó lo de Brian y lo de Celso, porque inclusive aquí en esta mesa tuvimos que ser muy críticos con la situación de Brian Ruiz,
porque su rendimiento ya no daba para un último mundial. Pero lo de Brian Ruiz en selección mayor, para mí está dentro de los mejores 5 jugadores en la historia de selección mayor. Lo de Celso, por recorrido, liderazgo, igual. Lo que pasa es que, a ver, hoy se va a mezclar fanatismo y se va a ver el Celso de la liga, pero... Es el máximo jugador en la historia con presencias en la selección. Es un dato eso. Sí, es brutal. Sí, yo de hecho creo que esos 3 de esta generación se meten y yo creería que hay que meter a Hernán Medford. O sea, los que vimos a jugar a Medford en selección, sabemos lo que representó. Incluso juega 2 mundiales con 12 años de diferencia, en el 90 y en el 2002. Medford en selección fue un jugador extraordinario. Medford fue el que me metió un primer gol en un mundial menor en 1985. Meteme a Pablo y a Ronald. Bueno, iba a hablar de Pablo Wanchope, iba a hablar de Rolando Fonseca. Y creo que indiscutiblemente podemos colar a alguien más de Italia 90 por todo lo que representó, que podría ser el capitano, Roger Flores o Gabelo, que hay que decir que Gabelo es una figura muy importante en todo lo que pasó con Keylor Navas. Keylor es el que empieza una selección menor y lo ve Gabelo. Regresa Pérez Celedón y cuando lo llama Gabelo. Gabelo dice, aquel muchachito de Pérez Celedón, el que vino aquí a entrenar al Nacional, dentro de todos, es ese. Eli Frank. Que ojo, no empieza como titular. El Mundial de Finlandia, el infantil, lo tapa Cambronero. Daniel Cambronero. Y Keylor Navas es suplente. Pero ya ahí venía, y luego Gabelo es el que intercede con el Albacete. Indiscutiblemente Gabelo es un embajador del Albacete de España. Y recuerden que Keylor se va al Albacete de la segunda división. Aquella famosísima salida, donde recuerdan que el contrato de Keylor no coincidía con un final de campeonato. Algo terrible que pasó en Saprissa y que Keylor se va libre. ¿Verdad? Que yo creo que es uno de los grandes pecados de Saprissa como institución. Keylor y Tuma se fueron libres. Bueno, se fueron libres y Keylor llega al Albacete y siempre tuvo una conexión muy especial con Gabelo, que además siempre fue su preparador de porteros. Cuando venía en selección tenía un hombre de confianza, un amigo, alguien que le ayudó en la carrera y que además también era un histórico del arco nacional como Luis Gabelo Conejo. Sí, estaba pensando además del impacto deportivo que tuvo en la selección, ineludible, también lo que él genera de esa cuestión de que con trabajo, con disciplina, con profundizar algunos dotes incipientes que tenía, pero él no era un dotado desde el inicio. Hay mucho de trabajo y de poder ir avanzando y creciendo como futbolista de importancia. Y hizo todos los pasos, todos los escalones dio, uno por uno, y lo fue atravesando de forma magnífica, siendo importante en cada uno de ellos, hasta llegar a la cúspide y aún así también tener ese impacto sin mermar. Entonces también nos da el señalamiento, y para muchos futbolistas, de cómo se puede atravesar este camino, desde Costa Rica para el mundo. Y una vez en la cima del mundo, lograr cristalizar tu nombre y establecerte ahí. Hoy Keylor parece una cosa nimia, verlo con fotos con jugadores de renombre, con Messi, con Neymar, con Cristiano. Parece algo más de Instagram, de las redes sociales, pero él se codió y compitió y vivió con esos monstruos del fútbol. Detalle interesantísimo, Tomás, porque Keylor es de los pocos jugadores en el mundo que compartió camerino con Cristiano Ronaldo, compartió camerino con Lionel Messi, compartió camerino con Kylian Mbappé. O sea, de los mejores jugadores en la historia del balompié. No estoy hablando de los últimos años, no. En la historia del balompié, lo de Messi y Ronaldo indiscutible, lo de Mbappé, que es parte de, y Keylor como compañero de ellos. Pero además de compañero, que eso, por eso, ahí se iba al apunte, pues está la parte de redes sociales, después como compañero, y después que él se metió en ese ámbito competitivo. Porque además de compartir, competía y se medía contra ellos como rivales. Digo, estamos pensando en 3 o 4 nombres propios, pero pensémoslo en el compendio del fútbol europeo de primer nivel. Y Keylor nos habituó a que él estaba ahí. La rutina de lo extraordinario, de que siempre podía estar a la altura de las circunstancias enarbolando la bandera de Costa Rica con cada club que él estuvo. No fue testimonial. Y eso no es menor. A veces no es solo estar, es también tener asidero e incidencia para con los equipos y que después lo replicaba en la selección. Y ahí viene el arco y el puente que quiero hacer entre la parte de clubes y selección. Porque hay muchos futbolistas que son más testimoniales en sus clubes y después en la selección se empoderan. Bueno, Keylor se empoderaba en todas las facetas. Y para mí eso también es algo digno de destacar. Bueno, de hecho, tanto en el Madrid como en el Paris Saint-Germain se notaba la buena relación con los grandes nombres.
hablo de buena relación ya más allá de la cancha. O sea, realmente, ¿vieron lo de Mbappé en el último partido? ¿A quién fue a abrazar? Buscó a Keylor en el banquillo. Bueno, ese es un ejemplo. Yo creo que lo enmarca todo, como lo dice Tomás. Y con todo se notaba una relación. ¿Recuerdan cuando empezó en el París y tuvieron un partido con el Real Madrid, que los jugadores del Madrid lo buscaron? Toni Kroos y demás para saludarlo. O sea, yo creo que había un tema de personalidad de Keylor que los hacía, con Marcelo, por ejemplo, el Real Madrid, que los hacía acercarse, que tenían buena relación. Ojo, esto no va eminentemente en lo futbolístico, pero es correcto, es importante. Cuando por algo existe ese hilo, esa relación, ¿verdad? En ese nivel vos podés ser muy buena persona, pero además tenés que estar a la altura de las circunstancias. Si no, te empezás a quedar de lado porque te sacan los equipos, porque empezás a perder terreno y protagonismo al interior de los planteles. Un video de Neymar hace 3, 4, 5 años, o en pandemia fue, donde se tiraba en la cama tapando una bola y decía, Navas, tapa Navas. Sí, hay muchos. Yo sí creo que lo que mencionaba Gustavo Alfaro semanas atrás es válido. O sea, la selección no se puede estar a medias. O estás al 100 o no estás. Y pasó con Gamboa y pasó con Keylor. Y esto tenía que llegar a su fin. Gamboa tenía que llegar a su fin, Keylor tenía que llegar a su fin. Y yo, al menos, la franqueza de decir, hasta aquí, con la selección, la respeto. Sí, y me parece muy válido. Obviamente, a mí me encanta más, me gusta más, me agrada más la salida de Keylor que la forma en que se fue Brian. Que también eso pudo haber sido parte de la decisión. Me voy ahora, que estoy en nivel, que la selección me necesita, o espero o me arriesgo a un momento donde quizás falle, donde de un momento a otro mi nivel no sea. Sí, el prestigio queda más cuestionado, ¿no? Eso, que es por lo que acabamos de ver esta semana con Toni Kroos, en el Real Madrid, que quiere salir limpio, que quiere salir en un momento top. Ni siquiera como, ya a veces me necesitan, a veces no. Eso pudo haber sido una decisión de Keylor también. O sea, bueno, estoy todavía en el top. Mis últimas presentaciones, la oficial con Honduras, el amistoso con Argentina, quedé aquí y me voy así, me voy arriba. Sí. Ojalá que haya una instancia institucional federativa donde se lo pueda aplaudir y agradecer en alguno de estos partidos que se vienen o más adelante, que no quede solamente en un comunicado / video emotivo en redes sociales, sino que también haya algo institucional para que el pueblo costarricense lo pueda abrazar. ¿Sabes qué espero yo? Tal vez en la federación ya lo pensaron. Tal vez están diciendo diciendo tantas ideas que ya tenemos. Bueno, a mediados de año se cumplen los 10 años de Brasil 2014. Y hay muchos de ahí que se fueron que son futbolistas... lo sienten con Pinto. Angular. No se puede. Ya, se vuelvan los peluches después de 10 años, se puede. No creo. Se puede. No, pero más allá de Brian Ruiz. No, pero Monte, la diferencia es que todavía... Michael Umaña, Junior Díaz. Sí, eso es una parte de homenaje al grupo, pero Keylor todavía es futbolista activo. Entonces me parece que ahí puede existir algún tipo de, no sé si de amistoso, que juegue 10 minutos, algo donde pueda estar con la gente, saludar, poder estar cercano y no quede en la distancia y la lejanía de un comunicado / video en las redes sociales. Sería lindo, porque se lo ganó y también la gente... Puede ser, pero yo creo que tienen que quedar otras cosas, Tomás, que tal vez en Europa se estila más, con el nombre inscrito de la figura. O sea, algo permanente. El estadio, el museo, la cancha de proyecto, de entrada de proyecto, donde diga, de fulano de tal, porque fue una gran figura. Que la gente busque ese lugar para tomarse una foto, porque este es el museo Keylor Navas, el salón de trofeo Keylor Navas, el estadio Keylor Navas. Yo creo que sí, y en vida, y que tenga muchos años por delante. Y que el niño que hoy están haciendo, que después conozca la historia y que tenga voy a ir a tomarme la foto en tal lugar de Keylor Navas. ¿Por qué? Porque es una historia muy grande. Y yo creo que nosotros como país tenemos que sacar pecho también. ¿O usted cree que Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá, Venezuela no nos envidian de haber tenido a Keylor Navas? De haber visto tantos años a un arquero en el Real Madrid. Y decir, ¿y si hubiéramos sido nosotros?
Hay un eco mundial sobre esto que está sucediendo con Keylor. No queda solamente en nuestro territorio. Sí, claro. Es de impacto la noticia. Repercusión. Sí, sí. Y como decía Paredes, la que lo veíamos, es un gato. ¿Se acuerdan lo que dijo? Con una mala palabra muy argentina. Ese, es un gato. Espectacular. Sí. Vamos a ir a la pausa y vamos a venir a hablar del Clásico Nacional. Hubo sanciones. De hecho, cayó la noticia de Keylor y cayó el veto al Morera Soto. Sí, pero simultáneo. Cuando caen noticias, sí. Algunas es que pasa, otras son a propósito. Como ayer Herediano, que dice, no, antitos del Clásico, digamos que Altamirano no sigue y así no hay mucha bulla, porque todos estaban metidos en el Clásico. Vamos a cerrar aquí la noticia del día a nombre